All right, vamos a abrir como de costumbre, ¿no? Así que veo caritas nuevas por ahí. Qué bueno, ¿verdad? Que llegan personas. Así que vamos todos a relajarnos, ¿verdad? Dejar nuestro cuerpecito, nuestro cuerpo sentadito en ese mueble, en ese asiento, relajado, para entonces activar nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a visualizarnos todos aquí en este centro, envueltos en luz. Luz de conocimiento, luz para poder asimilar los trabajos o los estudios de hoy. Y como siempre yo digo, agradeciendo siempre la presencia de todos ustedes que en físico sacan de su tiempo para venir aquí. Como también aquellos hermanos espirituales, que son muchos hermanos espirituales, que también vienen aquí, que nosotros no los vemos, pero sí sabemos que están con nosotros y hacen exactamente lo mismo que nosotros. Estudiar, educarse para el diario vivir y utilizarlo en lo mejor que nosotros podamos, ¿verdad? Hacia los demás. Para eso son estas clases. Así que agradeciendo todo esto, bien agradecido. Eh, También aquellas personas que por internet también nos están viendo. Así que bienvenidos también. Y vamos a dar la clase abierta. Eh, Nuestra amiga, hermana, tiene algo para decir también. Inspiración de los hermanos espirituales. Y ella lo deja saber. Así que Psicográfico. escritura psicográfica. Me está enseñando. Gracias. No, soy una... Dice, el mundo invisible es la revelación máxima del mundo espiritual, el intangible, origen de todo lo creado. Allí se encuentran las respuestas universales de toda duda, de toda queja, de toda preocupación, de toda inquietud. El mundo material es el mundo que se palpa, pero no el que se siente. Solamente cuando está impregnado de las fuerzas espirituales que tienen a bien manifestarse en algún objeto, o por el contrario, fuerzas provenientes de espíritus equivocados que necesitan la ayuda de los encarnados. Existe constantemente un intercambio energético del mundo invisible y el mundo espiritual, manifiesto a toda hora, en todo momento, en cualquier circunstancia. Nos corresponde despertar nuestra conciencia, tener bien abiertos los ojos del alma para recibir y ser recíprocos en esta dinámica de la vida, que no es materialmente plena, sino espiritualmente amplia, llena de incontables posibilidades. Ok, antes de comenzar, Flavio me escribió en ese cartel. Yo pensaba que iba a ser un poquito más grande, pero me gustaría leerlo porque aquí todos somos estudiosos del espiritismo. Convertirse en espiritista significa que el día a día yo voy a estar aplicando unos principios y eso es más difícil, ¿verdad? Yo puedo decir soy espiritista, pero en la vida real, cuando me toca reaccionar, reacciono como cualquier otro ser humano. Y quiero leerle los postulados básicos. Si alguna vez alguien dice, yo quiero ser espiritista, debe conocer los postulados básicos, porque cada filosofía o cada religión tiene unos postulados, ¿verdad? Entonces, empezamos con el postulado de la existencia de Dios, pero Dios lo concebimos como una inteligencia suprema. No tiene una forma definida humana, sino que es una inteligencia suprema creadora del universo y es el arquetipo trascendental del supremo amor. Así que en nuestra mente, cuando hablamos de Dios, no vemos a una persona, sino que es algo que va más allá de nuestro propio entendimiento. Así que no somos ateos, pero el concepto de Dios es diferente a las religiones.
Otro postulado es que aceptamos que el espíritu existió antes, reencarna y vuelve a existir. El espíritu nunca muere, es eterno. Y la vez pasada que me tocó dar clase, clarificamos que alma y espíritu significan lo mismo, excepto que en el libro de los espíritus dice que se le llama alma cuando el espíritu tiene un cuerpo físico o está encarnado. Aceptamos que ese espíritu progresa y evoluciona. Es el espíritu es el principio psíquico que se individualiza, nunca se pierde en el universo, siempre está allí, en determinado nivel de proceso evolutivo, y lo llamamos específicamente espíritu cuando alcanza el peldaño de ser humano. Así que alguien preguntó la vez pasada que si los animales tienen alma, sí lo tienen, pero no han alcanzado un nivel de entendimiento. Porque el perrito se mira al espejo y tal vez está mirando para él otro pejo y le ladra, pero no sabe que es él mismo, no tiene esa conciencia de que es un ser individual. La reencarnación es básica y aunque hay muchas religiones que aceptan la reencarnación, el concepto de nosotros de la reencarnación es que se reencarna en ser humano siempre o en algún otro ser del universo, pero no en animales, como pasa con otras religiones, ¿verdad? Así que el espíritu va utilizando diversos cuerpos a lo largo de su trayectoria progresiva. O sea, bien puede reencarnar en hombre o en mujer, negro, blanco, indígena, pobre, rico. Cualquier experiencia que corresponda no solamente a este planeta, tal vez a otros planetas. Aceptamos la mediumnidad como un proceso normal inherente al ser humano. Ser medium no significa ser espiritista. Ser espiritista va mucho más allá. Que utilizó a los mediums para poder explicar conceptos que nos abarcan como seres humanos. Sí, si no hubiese habido mediumnidad, el espiritismo no surge, pero vamos más allá que la simple mediumnidad. Y en muchas culturas hay mediums, así que yo puedo ser un medium espírita, pero puedo ser un medium católico o un medium protestante o un medium budista, porque eso es algo inherente al ser humano. ¿Qué hace el espiritismo? El espiritismo explica la facultad mediúmnica, que es algo completamente normal. Y otra cosa que acepta el espiritismo es que existen más vida en ese universo inmenso. Así que hay planetas similares a la Tierra, hay planetas que son inferiores, pero hay planetas que son superiores. Y el cuerpo espiritual o el espíritu se va a adaptar a cada uno de los planetas. Esos son los postulados básicos. Tú dices, con todos ellos cuadro, pues entonces estás en el camino de entender lo que es el espiritismo. Entonces, la clase de hoy es una de emergencia porque se supone que a Camilo era que le tocaba, pero la esposa de Camilo está recién operada y él está atendiéndola, así que me tocó a mí. Y decidí explicar un poco más un tema que hace varios meses atrás salió, que es con relación a la planificación de la reencarnación. Y el tema aparece en un site de internet que se llama Entre Espíritus. Un site muy bueno, tiene muchas lecturas y muchas novelas espíritas. Y entonces él le puso como tema la elección de pruebas. Y fíjate que es un ser humano ahí con un montón de interrogantes, como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a ver otra forma de explicar lo que habíamos explicado antes, y la elección de pruebas tiene que ver con la reencarnación, porque ¿para qué reencarnamos? Para progresar, para evolucionar. Todos nosotros, todos hemos conquistado virtudes. Y tú puedes ver a un niño, a un bebé que nace, que empieza a hablar y dice, qué talento tiene para la música, qué inteligente, ese nene parece un viejito. Bueno,
Físicamente es un niño, pero su espíritu es viejo. Igual que aquí. Aquí hay muchos espíritus viejos que han venido a este planeta Tierra muchas veces y que han alcanzado cierto nivel de progreso. Y eso es algo normal, eso es lo que se espera. Pero todos nosotros también tenemos muchos defectos de carácter. Defectos de carácter que tal vez en un pasado me sirvió por mi manera de ser para servir que conquistaran América. ¿Cómo se hizo Estados Unidos grande? Como dice Trump, grande, great. Porque los fundadores, no sé si alguna vez ha visto ese documental de las primeras personas que comenzaron a hacer ferrocarriles, vías de tren. Había una competencia brutal entre todos esos multimillonarios, incluyendo a Rockefeller, incluyendo a los grandes. ¿Cómo se logró? Pues tenía que haber ambición, y fíjate que hoy día la ambición no es una virtud, pero en aquel entonces se consideraba una virtud. Un luchador, deseo de poder, deseo de ser el más grande. Pues eso fue lo que formó a Estados Unidos. ¿Se necesitan personas así hoy día? Bueno, se necesitan más gente espiritual que sea más compasiva, que pueda ver al compañero, al ser humano como un igual, no con esa supremacía blanca que permea en Estados Unidos, ¿verdad? Así que, elección de pruebas. ¿Cuánto con nosotros contribuimos para aceptar esas experiencias, ¿verdad? Así que esa es la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, recuerden levantar la mano y hablar por el micrófono para que las personas que están en internet puedan escuchar y cuando se grabe se pueda escuchar sus voces. Dice, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos preguntado por qué nos suceden ciertas cosas? ¿Por qué hemos nacido en un país y no en otro? ¿Por qué vinimos al mundo en una determinada familia? ¿Por qué nuestra salud es precaria o vigorosa? ¿Por qué tenemos un aspecto físico concreto? O sea, ¿por qué soy yo así y no soy de otra forma, verdad? ¿Por qué nuestra capacidad intelectual es la que es? Y muchas más cuestiones para las que aparentemente no hayamos explicación. No sé si se lo ha preguntado, de hecho, una persona hace 2 domingos que hizo la pregunta de cómo explicaba lo de la reencarnación, el que tú nazcas en un lugar donde hay una dictadura. ¿Se acuerda que alguien hizo esa pregunta? Pues esto se contesta con esto, ¿verdad? Son circunstancias que se van preparando para que determinados espíritus logren llegar a este lugar y vivan esas experiencias. Ser boricua, que a veces nos preguntamos, ¿por qué nacimos aquí y no en Haití? ¿Verdad? Digo, ¿cuál de los dos países le ha ido peor? Pues obviamente Haití, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos ha tocado vivir huracanes, terremotos que de toda la vida, ¿no? O sea, los terremotos siempre han habido. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha tocado esta experiencia? ¿Por qué estos gobernantes que nos han tocado vivir? Y lo peor, nosotros no tenemos una monarquía, nosotros hemos sido parte de haber escogido a esa gente. Así que somos responsables igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tocan esas experiencias? Obviamente, en todo eso hay un aprendizaje y tiene que ver con tu forma de ser, con tus cualidades y tus virtudes. Para los que conocemos el espiritismo, estos interrogantes quedan despejados al estudiar la doctrina, pero no es tan fácil aceptar una cosa, dime, Nélida. No, no te escucho. Mira a ver, Kalin. Minuto, ajá. Kalin, mira a ver, ¿no se oye? Mm. Ajá, mira a ver.
¿Se escucha? Sí, ahora sí. Es que yo en estos días estaba leyendo una historia de unas siamesas que son muy conocidas, que no pudieron ser separadas cuando nacieron, como otros casos, porque tienen dos cabezas y un solo cuerpo. Entonces ellas son bien bonitas y han superado esa dificultad aparente, ¿verdad? En trabajo en equipo, porque piensan diferente, tienen gustos diferentes, pero comparten un solo cuerpo. Entonces, yo me preguntaba, ¿verdad? En términos de reencarnación, ¿por qué? ¿Por qué ellas? ¿Qué pasaría en vidas anteriores que tuvieron que nacer juntas y estar mirándose frente a frente constantemente? ¿Qué recordatorio habrá de otra encarnación para que eso haya sucedido? Ellas se llevan muy bien, aunque son totalmente diferentes, pero es un caso interesante para, para reflexionar y estudiar en relación a la teoría reencarnatoria, Claro. porque Cada historia, o sea, una de las cosas que la doctrina espírita explica es que no hay dos casos iguales. Aquí hay, vamos a poner 20 personas, son 20 historias diferentes. Pueden ser similares y que nos haya tocado vivir experiencias similares, pero son historias que vienen con una trayectoria diferente. En una ocasión yo leí que algunos espíritus que han sido hermanos se han matado mutuamente en varias encarnaciones y que la planificación ha sido nacer juntos, pero incluso que no se pueden separar porque si se separan mueren ambos, porque hay casos de hermanos siameses que se separan y uno muere y el otro sigue. Pero en el caso de ese, que es mucho más drástico porque comparten órganos, es porque tienen que llegar a estar juntos y aunque odiándose en otra encarnación, comienzan a amarse porque están compartiendo el mismo espacio. Así que esa es la única manera para que esos seres dejan de estar matándose. reparando esas faltas, entre comillas, del pasado existencial en esta Obviamente que sí. encarnación. Así que, aunque la doctrina espírita lo explica, trae la explicación, aún así es bien difícil el que tú escuches que tú fuiste responsable de la muerte de cientos de personas, que por tu responsabilidad aplicaste un medicamento mal y mucha gente murió, o que por tus investigaciones se quemaron bosques y hectáreas de vegetación. Bien duro, es bien duro aceptarlo. ¿Por qué? Pues nadie le gusta escuchar que cometió injusticias, ¿verdad? Siempre nos gusta escuchar la parte bonita, pero siempre hay un lado oscuro, ¿verdad? Pero esto no deja de ser una mera comprensión intelectual, todavía lejana en muchos casos de una verdadera asunción o aceptación de estos hechos, lo que exige un auténtico trabajo interior de reconsideración y por ende una genuina reforma moral. Así que los espíritas comenzamos a entender que cosas malas hicimos en el pasado, pero es duro aceptarlo. Entonces, hay dos caminos a seguir, que lo hemos visto. O la persona se da látigos emocionales todo el tiempo por mi culpa, todo lo que yo tengo que sufrir, porque está el concepto erróneo inculcado por la religión que dice que mientras más sufre, más evoluciona, y eso no es verdad. Hay otro camino, es el que es el más difícil, el que tú escoges para reparar el daño que hiciste. Por ejemplo, si fui esclavista, muchas encarnaciones fui esclavista, maltraté a los que eran menos que yo, ya bien sean negros, ya bien sean hebreos, lo que sea. Me daba satisfacción pensar que mi raza es superior y ellos no servían para nada. Pero entonces me toca ver todo eso que hice mal
y me toca reparar. Puedo que acepte una reencarnación donde yo, líder religioso, vaya en busca de los derechos de los negros. Ah, pero esa lucha va a encontrar mucho roce en la sociedad y me van a matar a los 30 y pico de años. ¿Verdad que le suena la vida de Martin Luther King? Pues esa manifestación se presentó allí, de un negro explicando, él fue de esta manera y aceptó de otra. Dime. Ahora que mencionas esto, Sé qué pasa hoy con los micrófonos. Sí. Ahora. mira, ahora que mencionas eso, de que hay gente que piensa de que mientras más dolor pase, pues eso me acuerda a María Teresa de Calcuta. Ujú, María Teresa era católica, ¿verdad? Porque ella era una ujú, monja. Sin embargo, era de Calcuta. Entonces, la creencia, ella tenía que tener creencias de reencarnación, ujú, ujú. Entonces, hay quien dice, el que no entiende esto, dice, esa María Teresa de Calcuta ya era mala porque ella le decía a la gente cuando tenía dolor, ella no era buena con ellos para darle medicinas para que se le quitara el dolor. Al contrario, ella le decía, tranquilo, porque mientras más dolor pases, más se va a purificar tu alma y vas a estar mejor. Entonces, pues es como una contradicción una cosa de otra y cómo tendrá que ver el asunto de que ella también era cristiana católica, ¿verdad? Sí, Con sí, esto. sí. Ella sufrió también un montón porque llegó un momento de mucha duda. Pero eso permea en la psiquis humana colectivamente, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya tú sales de ese pensamiento de sufrimiento y comienzas a dirigirte en otra dirección, tu vida cambia. Porque lo que se requiere es la reforma moral. Yo cambiar, yo conscientemente cambio. Primero tengo que aceptar mis defectos y después dirigirlos a un cambio verdadero. Es el fin último para que hemos encarnado en este tosco planeta llamado Tierra, que no es el único que está en esa condición de aprendizaje con dolor. Hay muchos planetas así y hay otros que están menos evolucionados que el planeta Tierra, ¿verdad? Dice, es necesario un cambio interno, metamorfosis personal que ha de llevarnos a la verdadera transformación de nuestro ser. Y esta idea de transformarse internamente no es única del espiritismo, porque yo escucho otra gente que habla, que acepta la reencarnación como explicación, que habla de esa misma transformación, no es única del espiritismo. Así que hay muchas filosofías que te van llevando a un despertar de la conciencia para que tú tomes las riendas de tu ser y dejes el temor y comiences a estudiar esto con profundidad. Si a la pata intelectual, o sea, si en la parte intelectual, tú puedes leerte todos los libros de espiritismo, todos, sabértelos de memoria, pero si de verdad eso no te toca y tú no cambias, no haces nada. No es solamente estudiar y leer, es aplicar lo aprendido. Andaremos renqueantes por tiempo indefinido y así es verdaderamente difícil avanzar en el camino del progreso, aunque en esa planificación te van a poner experiencias para que tú progreses sí o sí, ¿verdad? Las experiencias de vida o pruebas, mucha gente habla de las pruebas, ese concepto también es cristiano, ¿verdad? Mejor decir experiencias de la vida, a las que nos enfrentamos en la presente existencia, son solo el desarrollo de la programación efectuada con anterioridad a nuestro retorno a la esfera carnal. Y la otra vez hubo esa duda de cuánto incluye esa planificación.
¿verdad? Porque es bien duro aceptar contra. Me plantearon este aprendizaje y yo lo acepté y ahora que estoy en la tierra contra, como que se me fue la mano porque ha sido más duro de lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Una vez reintegrados a la esfera inmaterial, o sea, desencarnaste, te moriste, fuiste allá arriba, ¿verdad? Y merced de la intervención de los espíritus elevados, tomamos conciencia de lo que hicimos en la anterior vida, de cuáles fueron nuestros fallos y aciertos, qué aspectos desarrollamos y qué otros abandonamos, y cuáles deben ser las áreas sobre las que deberemos trabajar especialmente en la siguiente encarnación. O sea, desencarnaste, te muestran los eventos importantes de tu existencia. Tú habías hecho un compromiso, digamos, de desarrollar el amor entre los que nacieron contigo como hermanos. Pero la rabia, el rencor, el coraje fue tal que a uno de ellos lo mataste. Uy, ahí no lograste convertir el odio en amor. Así que eso se va a quedar en tu conciencia y vas a pedir desesperadamente volver a tener un encuentro con ese ser para convertir ese odio en amor. Las circunstancias que van a rodearlo, tú no las sabes. Son bien particulares. Y aquí entonces que se nos devuelve la dimensión física para que llevemos a cabo todo ese conjunto de tareas. O sea, ya tú lo vistes como espíritu. Tienes una amplia visión, pero no logras avanzar hasta que tú no resuelvas ese issue o los muchos issues, ¿verdad? Cualquiera que piense que los avatares de esta existencia son azarosos es que desconoce por completo cómo funciona la ley de causa y efecto. Y en esencia, yo creo que aquí nadie tiene conciencia plena de lo que conlleva la ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque como seres humanos evaluamos materialmente, como lo hacemos cuando vemos un juicio cualquiera. Tú estás viendo el juicio, pero ¿qué pasó antes? En otras existencias. ¿Por qué le tocó vivir todo eso tan duro? No lo sabemos, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Oppenheimer. Salió en los cines en estos días. Yo quiero verla, pero tengo que prepararme emocionalmente porque es el creador de la bomba atómica. Y nada más de ver los cortos, a mí se me hizo un nudo en el corazón, ¿verdad? Solamente pienso, ¿qué experiencias de vida aceptará ese espíritu para poder reparar todo el daño que se hizo? Porque él pensaba que lo estaba haciendo bien. Un ser humano brillante, un físico brillante, cuando ve toda esa destrucción y por qué él aceptó eso. Es un poco difícil, ¿verdad? Así que piense en todos estos humanos del planeta Tierra que le ha tocado hacer cosas terribles, como incluyendo al que apretó el botón para que cayera la bomba, ¿no? Así que tendemos mucho a juzgar, pero no vemos que son circunstancias históricas en un momento dado. Todos somos tan dueños de nuestro destino como lo somos de recibir los frutos de aquello que previamente hemos sembrado. Lo que pasa es que no es fácil aceptar que esto me está pasando porque en un pasado hice cosas peores. Como nuestro peregrinaje es infinito y el proceso de crecimiento tan amplio, hay mucho tiempo para recoger los efectos de aquello que en un día realizamos. Y el detalle está que hasta que el espíritu no tiene conciencia amplia, no le permiten unas experiencias para poder reparar el daño que se hizo. Y tú puedes decir, tan bueno que yo soy un alma de Dios, ¿por qué me toca vivir esto? Ah, porque ahora es que tú estás preparado para aceptar la experiencia. A veces esta recolección y la plantación realizada con nuestros actos puede esperar a la siguiente vida o tal vez muchas vidas después o muchas existencias después porque ahora es que creas la conciencia. La superioridad moral y cognitiva de quienes nos supervisan en la esfera espiritual les lleva a programar, entre comillas,
nuestro actual paso por la superficie de la tierra con el mayor de los esmeros. Así que es una planificación con la buena intención de que cada espíritu progrese. Hay buena intención, ¿verdad? La sabiduría divina, ¿verdad? Con ese Dios de inteligencia suprema, ¿verdad? Está detrás de todas aquellas pruebas o experiencias de aprendizaje por las que tenemos que atravesar en la senda actual. Puede ser la salud física que limita enormemente los movimientos, como el caso que Nelida habló de la siamesa, o sea, eso es tremenda experiencia de vida. Además de implicar a las personas que los rodean, o sea, no solamente son las niñas, es el grupo familiar y cómo aceptan esa realidad. Así que cuando un niño nace con alguna condición genética, alguna deformidad, la experiencia no es solo para el niño, es también para el grupo familiar. Muchas veces cuando el espíritu se ha suicidado muchas encarnaciones, deciden planificarle una encarnación que sea, que no pueda mover ni piernas ni brazos. ¿Para qué? Para que no se haga daño al cuerpo y pueda superar, por lo menos en una existencia, una vida un poco más larga, ¿verdad? Las inquietudes intelectuales se intensifican, pero se tendrá el mayor de los impedimentos al haber nacido en una familia, región y circunstancias que lo único que van a servir es de obstáculo para desarrollar las facultades de erudición. O sea, nací en un lugar, digamos, como Haití, pobre, con unas circunstancias terribles. Y yo necesito desarrollar mi fuerza de voluntad. Anda, ahí tienes todas las experiencias habidas y por haber. ¿Que hay gente que ha salido? Sí, ha salido y se convierte en líderes positivos para ayudar a otros. Así que como no sabemos todas las interioridades de por qué a ese grupo le tocó vivir allí, no sabemos si ellos en un pasado también saquearon a otros pueblos y los incendiaron y acabaron con toda aquella gente sin valorar al otro ser humano. Pues entonces, viviendo en carne propia el dolor que le provoque a otro, ayuda a avanzar más en ese progreso, aunque parezca injusto. Así que cuando tú estés viviendo una experiencia dura, tú pregúntate. No, y no solamente es una sola experiencia, es que esa experiencia se repite muchas veces en tu vida. Porque puede que hayas fracasado, entre comillas, en un matrimonio, pero si llevas 4 en camino y siempre es lo mismo, pues uno se tiene que preguntar, caramba, ¿qué será que pasa? ¿Seré yo? ¿Verdad? Así que cuando una experiencia se repite muchas veces, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me toca a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para poder alcanzar la felicidad? ¿Verdad? Ante este tipo de coyunturas, cabe adoptar 2 posturas. Tienes 2 caminos a seguir. Por un lado, la actitud de rebelión, de rebelde, javiosa con la vida, el que se me pare de frente lo mato, ¿verdad? Y se subleva ante el hecho de tener que enfrentar unas circunstancias que han propiciado con la actuación del pasado lejano. O sea, yo me siento abrumada, pienso que solamente yo soy el infeliz, no quiero acabar con todo el mundo, la vida me apesta, todo eso, ¿verdad? Cuanto menos acepto la situación que me viene dada, mayor sufrimiento se genera en mi interior. Y más javioso estoy, y más rebelde estoy. La otra actitud que asumen ya los espíritus que han alcanzado cierto nivel es radicalmente diferente. En vez de resistir las circunstancias adversas de la existencia, se aprovecha ese impulso desafiante y se aprende la lección. Llegado un punto, esas niñas siamesas se realizaron como seres humanos y aceptaron su condición. Y ahí hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Acepto la condición. Hay una muchachita que se llama la matriarca, no sé si han visto, ella es influencer, jovencita, preciosa, pero tiene una condición genética. Y ella ha tratado de superar todo eso y tiene un montón de seguidores porque ella aconseja bien, ¿verdad? Así que ese es un ejemplo de cómo tú conviertes la adversidad
en algo positivo, ¿verdad? Tiene su condición genética, no tiene cura, pero ella sigue hacia adelante, ¿verdad? Dice, se acepta el desafío con menos quejas y mayor trabajo y finalmente lo que era todo un mapa de obstáculos se convierte en una auténtica contienda llena de retos a la que salgo victorioso. Es como esa muchachita, no sé si la han visto. Ella está sirviendo de ejemplo a otros que están en similar condición. Y tú sabes que hay algunos jóvenes que se caen por cualquier tontería, cayeron y no pueden levantarse. Pero ella está sirviendo de ejemplo para que otros digan, caramba, si ella puede, yo también puedo, ¿verdad? Entonces, los efectos se muestran patentes. Prueba superada, avance seguro. No todos pasan esas pruebas de aprendizaje. Como vemos, la ley de causalidad, o sea, causa y efecto, acción-reacción, se presentan implacables a nuestro encuentro a fin de que no perdamos la memoria de que todo lo cultivado en el pasado acaba por producir una cosecha de resultados en el presente. Así que la ley de causa y efecto está allí, nos toca vivir, todo va a depender con la actitud en que lo enfrentemos, ¿verdad? ¿Acaso encontramos en el universo una disposición más justa y más imparcial que la concebida en el origen de los tiempos por el Creador? No sé si ha visto en ese nuevo juicio por segunda vez lo que pasó en la tómbola, que en estos días la persona dice, es que de todos salieron culpables, pero este hombre va por el segundo juicio y la persona que lo está defendiendo dice, es que estamos convencidos de que es inocente. Ahora la pregunta, ¿qué pasó en su pasado? ¿Por qué le ha tocado vivir esa aparente injusticia? ¿Verdad? Ese desespero, esa angustia. ¿Está sirviendo él de ejemplo a otros? No sabemos porque no sabemos la historia completa de él, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si desde el principio no se nos hubiera garantizado el equilibrio natural en todo? Gracias a la sabiduría infinita contenida en las leyes divinas. O sea que la persona que está pasando por experiencias duras siempre tiene algún aliciente, algo que lo va a ayudar a superar. Puede ser la religión, puede ser el espiritismo, puede ser cualquier grupo que lo ayude a salir de ese estado. Incluso esas circunstancias aparentemente dificultosas pueden llegar a convertirse en improvisada palanca que nos conduce a grandes y merecidos triunfos si es que se sabe gestionar. O sea, que esa parte negativa que cuando comenzamos a crecer en X familia, viene y te motiva a hacer otra cosa diferente. Te impulsa a cambiar, a salir de allí, a convertirte en una persona de éxito que sirve de ejemplo a otros. Pero las cosas pueden complicarse sobremanera si atendemos también al otro tipo de situaciones que se observan a menudo. En este apartado podríamos incluir a la persona que por nacimiento, herencia o fortuna recibe una gran cantidad de dones, entre comillas, que le facilitan supuestamente su actuación en la dimensión de la materia en la que nos desenvolvemos. Con un ejemplo, un genio. Ese muchachito es un genio, mira para allá. En el grado de tener 11 años ya está en la universidad estudiando ingeniería. Y tú dices, wow. Y yo tengo un hijo que hasta retardado es. Y tú te quejas y tienes coraje. No, no, no. Esa persona está pasando por una experiencia. Los otros días vi una muchachita, nada, una nena, 13 años creo que tiene, ya estaba estudiando medicina. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué esa muchacha aceptó ese reto tan jovencita de pasar por toda esa experiencia y demostrar que sirve para la medicina? ¿Qué misión será la que le corresponde, verdad? Así que cada historia es diferente y hay que apoyarlos en los diferentes estados, porque el que ahora es brillante y es genio,
en un pasado puede que haya sido tener alguna incapacidad mental. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Gente acaudalada desde su origen. Y mira que eso nos causa envidia. Ay, si aquel nació con tanto dinero y tiene tantos bienes materiales y yo aquí chavao trabajando. Sujetos que surgen en una posición social de privilegio, simplemente aquel que nace con una inteligencia excepcional, vienen también al mundo a crecer y evolucionar. O sea, nací con mucho dinero. ¿Qué hago? Lo despilfarro, siento mucho coraje. De hecho, ha escuchado hablar de los hermanos Menéndez, ¿verdad que sí? Padres multimillonarios abusaron de ellos, generaron mucha rabia, ellos terminaron matando a sus padres. Van a la cárcel, eso es otra experiencia de vida, ¿verdad? Se pudo haber evitado todo eso, o sea que el dinero en esa familia trajo más desgracia que bienestar. Pero a ellos les corresponde hablar del asunto y ir mucho más allá para que no, en un futuro, en nuevas encarnaciones, no se vuelva a repetir. Así que en este caso, tener mucho dinero no le brindó felicidad, al contrario, fue lo opuesto. Esto no se nos proporciona para esconderlos bajo tierra, sino para hacer buen uso de ellos y que den fruto. O sea, se necesita gente que tenga pudientes para poder desarrollar una economía y poder alcanzar otro nivel. Pero siempre está el egoísmo, el orgullo, el que yo me lo merezco, en que yo, todas esas cosas, ¿verdad? Cuanto más se te dé para la actual encarnación, más se te va a exigir cuando abandones el envoltorio de la carne. Tienes mucho, se supone que contribuyas para el bienestar de la humanidad. Claro, eso es así, para ayudar a la humanidad, sí. para ayudar al necesitado, para ayudar a la ciencia, para ayudar a los animales. Claro. O sea, Bill Gates es un ejemplo de eso. tiene mucho y lo da. Y Y hay quien tiene mucho, lo da y no se sabe que lo dio ese. eso O exactamente. sea, lo da en silencio porque Sí. entiende que el dar no es espectáculo, Claro. sino y nace con eso. Ese es un ejemplo brillante. Empezó su negocio en la cochera donde, allí, brillante. Alcanza millones de dólares, pero también ha utilizado esos millones de dólares para ayudar. Y no mucha gente lo sabe, ¿verdad? Así que es parte de lo que nos toca vivir. ¿Acaso alguien pensaba que esas facultades tan solo se nos iban a entregar para el disfrute de los sentidos? No. Así que puede que te toque ser multimillonario en la próxima encarnación o te pegues en la loto como el que recién se pegó en el Powerball. ¿Cuántos billones? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Ah, buena pregunta. Él ha tenido la oportunidad. Vamos a ver cómo desarrolla eso y si es feliz, porque hay mucha gente que es multimillonaria porque se ha pegado en el Powerball, que narra lo infeliz que ha logrado ser su vida a partir de ese evento. Es una desgracia. Somos libres para tomar decisiones, pero si el objetivo último es el progreso, no podemos perder el tiempo dedicándonos al cultivo de las cosas más banales. Y fíjate, desde que tú tienes uso de razón, tú estás tomando decisiones. Al principio el niño es guiado por sus padres, pero ya cuando comienza a decidir con algo tan simple como que esta ropa no me gusta y me pongo otra. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones, que si me enamoré, que si me casé con este, ay, resultó mal, me divorcio, me voy, busco otro. Todo eso lo estamos haciendo a diario. El alimento que comemos, pues yo puedo decidir con mi libre albedrío saltarme de todos los bizcochos y los dulces que encuentro. Si desarrollo o no desarrollo una diabetes, pues ya con eso bregaré. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones.
unas no muy sabias y otras acertadas, ¿verdad? Si desperdiciamos nuestros dones, o sea, nuestras virtudes, y si los utilizamos para la obtención de fines contrarios a las leyes divinas, el resultado concluyente es estancamiento. O sea, tengo mucho dinero y lo único que hago es comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y destruir el ambiente. Me voy y me hago una tremenda casa allá en la parguera, destruyo todo el manglar y que se chave todo el mundo, porque hay la mentalidad de mucha gente es una vida hay que vivirla intensamente sin mirar las consecuencias de lo que hace. Pero sabemos, como reencarnacionistas que somos, que eso no terminó ahí, esa historia no terminó ahí. Exacto. Dice, quizás aquí, atrapados por las formas materiales, nos damos cuenta. O sea, estamos inmersos en este mundo material que no pensamos. Sin embargo, más adelante, y liberado el espíritu en su prisión terrenal, podrá examinar con atención lo realizado en el plano físico. Se supone que cuando desencarna, cuando muere, que presentan todas esas vivencias, tú observas y analizas. Esto lo hice mega súper mal. Por lo general, los espíritus tienen tanta y tanta culpa y remordimiento que se quedan en un estado de culpa oscuros y ahí pueden permanecer siglos hasta que ellos no deciden perdonarse y aceptar nuevas experiencias para progresar, seguirán en ese estado, ¿verdad? Ahora, nosotros los encarnados, ¿con cuáles espíritus nos conectamos? Por lo general, podemos trascender nuestro pensamiento y conectarnos con nuestros espíritus superiores, o por lo general tenemos mucho coraje, mucha rabia, mucho resentimiento, y estos espíritus son atraídos con el pensamiento. Pues el ejercicio que cada uno debemos hacer a diario es eso. ¿Cómo yo quito los pensamientos negativos de mi mente y comienzo a transformar esos pensamientos? Aceptando la experiencia. Me enfermé, fantástico. ¿Cómo salgo de esto? ¿Verdad? No echando culpa, no con rabia. Así que es un proceso del día a día para poder trascender. Serán momentos de exasperación consigo mismo al contemplar el alma la oportunidad dilapidada de progreso. Muchos sienten vergüenza porque tuvo todas las oportunidades habidas y por haber. Hizo exactamente lo mismo que en otras encarnaciones, dañar a otros, ¿verdad? El dolor causado por esta experiencia no puede ni siquiera equipararse al peor de los suplicios soportados en la vida terrenal. Así que el espíritu sufre, por eso se llaman espíritus sufrientes y están alrededor nuestro. Y con esos espíritus es que conectamos y se les hace bien fácil influenciarnos negativamente. La pregunta clave, ¿qué nos hacemos ahora? Es si el espíritu, antes de retomar la materia, puede elegir sus futuras pruebas. La respuesta es sí, aunque con matices. Así que no hay un libreto fijo, es yo reconozco que soy egoísta, que hice mucho daño a los demás, yo quiero experiencias de vida que me ayuden a no ser egoísta. Pues no me van a dar toda la planificación, porque es pasar por la experiencia y demostrar que de verdad lo aprendí. Así que te dan en forma general, pues mira, a ti te toca ahora demostrar que eres un buen progenitor, digamos. Ah, pero no te lo van a hacer fácil. No son hijos que nazcan de ti, son hijos que tienes que adoptar para demostrar que de verdad quieres ser padre o madre, ¿verdad? Si el alma no participa en esa programación que elabora antes de descender a este plano, antes de nacer, su facultad de libre albedrío quedaría mermada, y si existe una causa fundamental en el desarrollo de la vida humana es precisamente la capacidad del sujeto para elegir. Así que te presentan la programación. Mira, tú vas de regreso al planeta Tierra, esta va a ser la familia que te va a acoger, tú vas a aprender y a demostrar
que vas a eliminar estos defectos de carácter. Pues en la otra matabas a medio mundo, ahora tienes que aguantar ese impulso de matar. Vamos a ver si lo puedes pasar la prueba, ¿verdad? Sin asumir este concepto, nada tendría sentido porque resultaría no solo inútil, sino también desesperanzador creer en la fatalidad como auténtica conductora de nuestra existencia. No fue algo impuesto, no fue que un espíritu o Dios se ensañó contigo para darte las experiencias más terribles, no. Tú formaste parte de esa planificación, tú lo aceptaste. Como ahora bien, la facultad del espíritu para escoger las pruebas que cruzará en la tierra no es absoluta. No es algo como que yo acepto esto, esto va a ser aquí fijo. No pasa de esa manera. Es interesante porque yo me he estado juqueando con un canal de YouTube que se llama Somos Alma. ¿Ok? Ahí esta doctora que ella es anestesista. Ella se ha dedicado a recopilar experiencias cercanas a la muerte. Son gente que han muerto y han regresado. Ujú. Muchas de esas personas cuentan que cuando ya están allá les viene una película. Es como cuando vemos los muñequitos, que los muñequitos te presentan que una nube así que tú estás viendo todo lo que está pasando, pues es Ujú. eso. Y lo que sucede, según las experiencias que yo he escuchado, es que las personas sienten en carne propia lo que hicieron a esas otras personas en la vida. O sea, que cuando está pasando la película y ven el daño X que le hicieron a esta persona, ese daño lo sienten en sí Ujú. mismos. Y yo creo entonces que luego eso es lo que les hace elegir el programa con más facilidad. Sí, sí, claro, porque el sufrimiento es de tal magnitud que no lo resisten. Como en otros aspectos, no se trata de aplicar un criterio de todo o nada, sino de grados. Hay grados, o sea, eso que hiciste, lo hiciste por ignorancia. Por ejemplo, hoy atendimos un espíritu que perteneció al grupo Amish, en la que su cultura acepta y educa a las generaciones como que la mujer es una sirvienta, está allí para atender al marido y complacerlo en todo. Así que los hombres de esa cultura, si tienen que recurrir al golpe y al maltrato físico, lo van a hacer, porque eso es aceptado. Igual como pasa en los latinos y en cualquier parte del mundo donde eso se aceptaba como una norma, donde se dudaba que las mujeres tuvieran inteligencia. Entonces, ahora todas esas personas maltratantes le tocan a ser mujer, ¿eh? Así que no peleemos mucho, porque ahora somos mujeres trabajando con ese maltrato y viendo cómo cambiamos la dinámica a ser una sociedad donde no exista el maltrato. ¿Se logra? No siempre, porque si te fijas, ahora mismo estamos en el lado opuesto. Mujeres empoderadas, pero también maltratantes, que si cogen al hombre lo pican. Eso no está bien tampoco. Estamos en el lado opuesto. Luchando por los derechos de uno, aplastamos los derechos de otro. Así que estamos en esa crisis existencial en la que yo entiendo que va a llegar un equilibrio, ¿verdad? Después que se entienda, ¿verdad? Ajá, dígame. Abierto, Khalil, mira a ver. abierto. Ajá. Ok. En el caso de que se participe en la programación, no como dice ahí que no participa, si se participa en la programación, ¿cuál es el deslinde entre la programación y el libre albedrío? Pues, ¿Hasta qué punto se puede usar el libre albedrío? ok, ahí el libre albedrío es cuando tú aceptas, te muestran en un plano general. Estas son las experiencias en general que tú vas a vivir para dejar de ser un hombre violento, digamos. Pues entre la programación, pues vas a nacer mujer. Ok, acepto. Y este es el hogar que vas a nacer. Y este es el país que vas a nacer. Es más, imagínate si a ese ser que ha sido hombre maltratante toda la vida, le toca nacer mujer en la religión musulmana. Y a ti te toca ser la líder
que lo ha habido, ¿verdad? Ha habido muchos casos en los que piden firmas para evitar que maten a pedradas a una mujer. Y ella es la líder, que incluso se han tenido que mudar de país para poder seguir luchando por los derechos. Oye, esa experiencia de aprendizaje está brutal, que conlleva mucho sufrimiento, sí, pero lo aceptaste. ¿Cómo se va desenvolviendo? Buena pregunta, porque son circunstancias que se van añadiendo. Y no es lo mismo luchar 100 años atrás que hoy día, que las redes sociales que parecen algo negativo contribuyen y pueden contribuir para algo positivo, porque la voz de estas mujeres maltratadas son escuchadas a nivel internacional. ¿Se acuerda el issue de quitarle el clítoris a las mujeres para que no sintieran? Eso cruzó el mundo entero y hay un movimiento, todavía hay civilizaciones salvajes que cometen ese error, pero ya se está creando conciencia para que eso no siga ocurriendo. Pero ¿qué me tocó? Nacer mujer, porque si no soy mujer no siento ese deber para ayudar a las demás. Así que en eso radica el libre albedrío, aceptarlo. Y hay espíritus que dicen, no, vaya, yo no voy, yo lo acepté, pero yo no quiero nacer porque va a ser bien difícil. Y ahí toca ayudar a esos espíritus a reconocer que deben reencarnar para cumplir lo que prometieron que iban a cumplir, ¿verdad? Acorde a la ley de causa y efecto, el alma precisa de una serie de ajustes que no pueden ser eliminados o ignorados. O sea, hay cosas que tu espíritu tiene que vivir sí o sí. Hay otras variantes, pero hay unas cosas que están ya determinadas. Tal es el caso de las expiaciones, recordando que en espiritismo expiación significa aprendizaje. Pero ese aprendizaje muchas veces es doloroso porque todavía nos resistimos a fluir con la experiencia. Coyunturas que muchos deben atravesar de forma obligatoria para adecuar sus parámetros evolutivos conforme a la legislación divina. ¿O tú te crees que esa experiencia de pasar un huracán categoría 5 y que el sistema eléctrico colapse, que ya se sabía que iba a pasar, no tocó a todo este pueblo boricua? Digo, todas experiencias de colectivo son duras. Igual pasa en los sitios donde ha habido golpes de Estado y se trepa un dictador, ¿verdad? Pero cada pueblo recibe unas experiencias que no me va a decir que después de esa experiencia del huracán no salió más fortalecido. Y dice, si pude con esto, puedo con cualquier cosa. Porque igual, llevamos mucho tiempo pensando que la electricidad es indispensable. Y cuando yo estaba en esa experiencia, yo decía, oye, ¿y cómo sobrevivía la gente cuando no había electricidad? Se moría. Hemos hecho de un bien algo que es indispensable y nos hemos olvidado de sobrevivir. Estamos muy atados a las redes sociales, que al fin y a la postre no sirvió, ¿verdad? Así que son experiencias. Dime, Alba. Pues olvidamos esas experiencias de cómo sobrevivir. Claro, claro. Pues, ¿y qué me dices del agua? O sea, afuera diluviando increíblemente y la gente pasando sed. Oye, que el agua de lluvia también se puede purificar y tomar, y para bañarse y para hacer lo que sea. Así que muchas cosas ocurrieron, pero es para que te des cuenta que hemos olvidado sobrevivir. Dime, Roberto. Sí, en todo esto también tenemos que ver que nosotros venimos a este plano terrenal con limitaciones de pensamiento. Claro, Eso también nos ayuda a tener solamente la capacidad para trabajar con lo que tenemos que trabajar. También quiero decir que nosotros, mientras estemos con animales y plantas, desarrollamos algo, pero no todo. Tenemos que interactuar con humanos, porque ahí no estamos vibrando y ahí no está nuestra capacidad. claro. Y la palabra del humano es poderosa cuando entra a tu oído.
Si te dicen algo positivo, buenísimo. Si te dicen algo malo, también te lo asimila. O sea que el interactuar con el humano y las limitaciones, hay un trabajo grande ahí. Claro. ¿Verdad que los niños, que ya déjame ver, puede que estos niños ya tengan 15 años, pero esos niños necesitaban dejar a un lado el celular y tirarse a la calle a ayudar? Eso es un aprendizaje necesario, ¿verdad? Y para nosotros también, porque por alguna razón olvidamos que nosotros somos capaces de sobrevivir en la adversidad. Así que fue necesario. No, porque fue, qué bueno. Eso es importante, ¿verdad? Dice, existe una norma al respecto que es muy clara. A mayor nivel de progreso del espíritu, mayor es la capacidad que tiene para confeccionar su propia programación. Así que no todos los espíritus participan en igual condición en su programación, porque hay algunos que moralmente, intelectualmente no han aprendido mucho. Así que mientras más evolucionado el espíritu, mayor es el reto. Si piensa en Jesús, ¿verdad que fue una experiencia difícil venir a este planeta Tierra a luchar con toda la diversidad de clanes judíos que habían y enfrentar una sociedad en la que no quieren cambiar, quieren mantener el status quo, y eso le costó que lo asesinaran, ¿verdad? En un ambiente hostil para venir a este planeta Tierra. ¿Logró su cometido? No sé. Él sabrá cuando desencarnó, verá, mira, logré esto. Ok. Dice, el tipo y número de tribulaciones terrenales por las que pasará. Si nos fijamos bien, este fenómeno tiene su lógica y resulta comparable a las distintas etapas de la vida humana. Por ejemplo, un niño no posee la misma autonomía para tomar decisiones respecto a su futuro que un adolescente y este menos que un adulto. Así que en la humanidad, los espíritus que están en la etapa infantil no tienen capacidad de elección, así que a ellos se le da otro tipo de planificación. Cuando el espíritu ya está preparado, entonces acepta. Y hay algunos que posponen esa experiencia, porque dice, yo estoy consciente de todo el daño que hicimos o que hicimos. Por ejemplo, hay un relato de un romano que sabe todo lo que hizo y ha resistido regresar al planeta Tierra. Creo que ya aceptó, no estoy muy segura, ¿verdad? Dice, pero incluso en el mundo de los mayores, no todos tienen el mismo nivel intelectual ni el mismo desarrollo moral. De aquí que los más avanzados, al contar con más méritos, muestran mayor claridad a la hora de entrever el género de pruebas que les corresponde en la próxima existencia. Y tú ves espíritu, no, siempre me ha llamado la atención esta persona que nació sin piernas y brazos, y él es un motivador, me parece que es de Australia. Y tú lo escuchas hablando y tú dices, tiene una discapacidad física tremenda, pero el intelecto, y sirve de motivador. ¿Por qué aceptó esa experiencia dura? Pues está preparado para aceptar, ¿no? Así que, ¿y qué ocurre si el espíritu sucumbe o no supera las pruebas que él mismo escogió? Eso es muy habitual, ¿verdad? La posibilidad de reencarnar de manera ilimitada contesta esta pregunta. O sea, va a tener más oportunidades de poder reparar y aprender en unas próximas encarnaciones. Muchos de estos espíritus reencarnan bastante rápido, aunque eso también trae problemas, porque por ejemplo, si yo fui parte de los nazis, fíjate que la experiencia de ser nazi es reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo nazco en esta época, pero traigo conmigo toda la culpa del genocidio y todas estas cosas. Así que para mí esa experiencia va a ser bien dura. Muchos espíritus no sobrepasan esa experiencia por lo dura que es, ¿verdad? Aunque tenemos olvido del pasado, se supone que no recordemos, pero en nuestro inconsciente está grabado toda esa experiencia. Y si es algo relativamente cerca en el tiempo y en el espacio, nos va a afectar, ¿verdad?
Las almas no retrógradan en su trayecto evolutivo, al igual que el niño que ha aprendido a andar no olvida esta habilidad jamás. Así que, aunque en esa existencia haya un poco de estancamiento, nunca se retrocede, siempre es hacia adelante. El término estancamiento desde el punto de vista espiritual tiene un significado muy diferente al que le otorga en el plano físico. Significa algo diferente. El alma, una vez errante, errante significa que desencarna, va al mundo espiritual, pero tiene que volver a regresar al planeta Tierra para terminar de aprender. Y muchos espíritus desencarnan, vuelven encarnan, vuelven y nacen, vuelven y desencarnan y están en un flujo de ir y venir por muchos siglos. Por eso se dice que es errante. Lo opuesto a ser un espíritu errante, un espíritu que ha alcanzado un nivel evolutivo bien alto y puede decidir no reencarnar en este planeta Tierra más, sino que se dedica a ayudar a otros espíritus a poder progresar. Así que yo creo que todos nosotros estamos errantes todavía, o sea que cuando desencarnemos, miramos toda la experiencia y nos toca regresar nuevamente a este planeta Tierra. El alma errante puede analizar con mucha mayor lucidez tanto lo que ha realizado en la anterior encarnación como la situación de su estado progresivo actual, una vez sin la atadura orgánica. Pero ese proceso a veces es necesario al espíritu ayudarlo, porque lleva más de 500 años y cuidados y más, atrapado en el tiempo y en el espacio. Con esos son los espíritus que nosotros trabajamos, porque no se dan cuenta que son espíritus. Y puede haber pertenecido a una tribu indígena, a una tribu africana, que sigue con el afán de hacer los rituales. Y si esta persona encarnada perteneció a ese grupo, estos espíritus lo van a influenciar para que sigan haciendo exactamente lo mismo. No lo hacen por maldad, es que ni siquiera saben que ya no tienen cuerpo físico. ¿Qué se hace con esos espíritus? Pues obviamente se le muestra que son espíritus que el tiempo pasó y que hay otra manera de hacer las cosas. Y muchos de estos espíritus entienden el proceso, ¿verdad? Dice, en la fase terrenal existe una gran preocupación por todo lo que afecta a la propia subsistencia como la salud o la economía. Fíjate que nuestra vida básicamente se basa en eso, en esa lucha o por mantener la salud o por tener cosas materiales, que eso es lo que nos chava. ¿Por qué? Trabajo, 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 trabajo. Enfermedad, 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 mucho estrés, nos chava, volvemos, es un círculo vicioso y no sacamos tiempo para el disfrute, porque hemos puesto la cosa material por encima de lo espiritual. Necesitas micrófono, el micrófono. Mira a ver. Día. Buenos días. Se me ocurre preguntar, mientras voy escuchando, en el tiempo contemporáneo, creo que el planeta, como lo hemos disfrutado, no lo vamos a tener disponible para otra generación. No va a haber que hacer mucho trabajo para adaptarnos a un planeta Tierra diferente. Si es que escogiéramos estar aquí. Así que me imagino que eso es parte de un plan del alma. Sí, a los espíritus que acepten nacer en el planeta Tierra, venir al planeta a reparar todo el daño con el cambio climático que vemos que va a cambiar muchas circunstancias, ¿verdad? El sobrecalentamiento, sequía, falta de agua, esa es la próxima crisis, la falta de agua y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo el ser humano moderno usa todo su ingenio para poder sobrevivir? Yo tengo fe positiva de que sí lo vamos a sobrepasar todo eso. Tardará mucho tiempo, pero eventualmente, ¿verdad? Yo me imagino que el proceso de las almas entonces cambiaría
en esas condiciones. Puede Como que ser, mira, hay estamos- a lo largo de muchos años, muchos espíritus que fueron indígenas, que están indignados por todo lo que el ser humano moderno ha hecho, están preparándose para regresar al planeta Tierra a reparar todo ese daño, porque el concepto que ellos tienen de la naturaleza es bien diferente a lo que el ser humano moderno tiene. Ellos están dispuestos a reparar. Así que yo tengo esperanza de que esa nueva población de espíritus venga a ayudar al planeta Tierra y a nosotros como sociedad, ¿no? Dice, en la fase terrenal existe una gran preocupación por todo lo que afecta a la propia subsistencia como la salud y la economía. Estos aspectos son apreciados por el desencarnado desde un escalón más elevado, lo que aporta al ser una mayor amplitud de miras y sobre todo una mejor comprensión del significado de la vida. Así que estos espíritus que ya saben que son espíritus y que se están preparando para regresar, ven todo el panorama de lo que está ocurriendo en el planeta Tierra diferente. Nosotros hemos entrado en un pesimismo de que lo que nos va a tocar es algo terrible y nos nubla el pensamiento y nos nubla la creatividad, porque ahora deberíamos estar pensando cómo logramos minimizar el daño y hay muchos cambios que deben ocurrir, muchísimos, pero no estamos pensando en eso, ¿verdad? No evaluamos las cosas de la misma forma en libertad como espíritus que aprisionamos en la carne. O sea, no es lo mismo tu espíritu libre, reconociendo que eres un espíritu, a tú encarnado viéndolo desde acá, ¿verdad? Así que la experiencia de estar desencarnado provee la oportunidad de ver más allá de lo que estamos acá. Esta comparación puede asemejarse a la contemplación en un paisaje desde el suelo o de la cima de una montaña. ¿Quién ve mejor? El que está encima de la montaña porque ve todo el panorama. En este último caso, la perspectiva se amplifica y se logra una mejor visión del asunto, que en nuestro caso implica un entendimiento de por qué estamos aquí y hacia dónde debemos dirigirnos. Esa parte es bien importante como espírita, cuando tú te sumerges en las explicaciones de los espíritas y de otra gente que también está trabajando con esto, tú ves una perspectiva diferente. ¿Por qué comienzas a ser feliz? Porque entiendes para qué, porque tú naciste, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias adversas que puedan pasar por ti. Esto es justamente lo que busca el espíritu al proyectar su programación, enfrentarse a las pruebas, o sea, a las experiencias de aprendizaje más convenientes que les sirvan para adelantar en su progreso, ni más ni menos. Así que cuando se entiende ese despertar de la conciencia, por qué estamos aquí, para qué vinimos aquí, cómo podemos aportar a la humanidad, la perspectiva cambia. Todo cambia en ti. Las expiaciones, aunque provocan sufrimiento, son necesarias para reajustar los ciclos del alma. Vas a sufrir más si no lo entiendes. Si tú en tu mente dices una sola vida, hay que vivirla intensamente, qué infeliz he sido, no vas a lograr absolutamente nada, ¿verdad? El espíritu tiene todavía una gran margen de mejora por delante y fija una regla evidente. Los errores han de corregirse y esos mismos errores son lo que han hecho que tú seas la persona que eres. Equivocarse es válido. O sea, cuando nos equivocamos, metemos la pata y decimos, me equivoqué, voy a cambiar esto, voy a pedir perdón, me voy a pedir perdón yo misma, porque una de las cosas peores es cuando la persona se siente culpable y no hay manera de que pueda sacar los pies del plato porque todo el tiempo está dándose latigazos emocionales, ¿verdad? Si el espíritu no se inclina por enfrentar dichas equivocaciones, Dios, que es la inteligencia suprema, en su infinita sabiduría y valiéndose de sus colaboradores, que son los espíritus superiores,
determinará lo necesario para rectificar las desviaciones de ese camino individualizado que todos debemos recorrer. Porque si te lo dejan todo al libre albedrío, no avanzas, estás estancado, viviendo exactamente lo mismo, sin avanzar. Tras la muerte física, el espíritu le son mostradas las imágenes más relevantes, que fue lo que ella explicó, de su anterior existencia, tanto las que han contribuido a su progreso como las que lo han demorado. O sea, no todo es malo, siempre hay un avance, siempre hay algo que hemos conquistado, pero siempre nos fijamos en lo negativo, porque yo creo que esa es naturaleza humana, ¿verdad? Este proceso implica también enseñar al sujeto los rostros de todos aquellos seres implicados o afectados por sus actos. Porque a veces hacemos actos, cosas, que afectamos a un pueblo entero. Como lo que hablé de la bomba atómica, como tú fuiste un gobernante y tomaste unas decisiones, pero dentro de esas decisiones afectaste a otros y tú nunca te percataste de esas decisiones. Pues eso crea culpa, remordimiento, ¿verdad? Una vez actualizado el pasado del individuo y comprobado que éste ha entendido la situación en la que se halla con respecto a su senda evolutiva, nuestros queridos y sabios hermanos, a los que denomino cariñosamente programadores, son espíritus superiores que se encargan de hacer esa programación, se encargarán de ofrecerle al alma en espera de descender, o sea, de nacer nuevamente, todo un conjunto de opciones entre las que elegir para proseguir su adelantamiento. O sea, no tienes una opción, tienes muchas opciones. Y ahí viene el libre albedrío. Tú dices, acepto nacer en esta familia, acepto que estos van a ser los que van a trabajar en esta evolución conmigo, acepto la mediumnidad, que eso es algo que no se entiende. ¿Por qué yo soy medium? Yo no soy medium porque alguien me regaló ese don, no. Yo lo acepté porque es una manera de ayudar a otros y poder ayudarme a mí misma, porque es una ayuda desinteresada, ¿verdad? Es el supremo instante de escoger las pruebas por las que pasar una vez asociado a un cuerpo nuevo. ¿Eh? Las dificultades, todos los pormenores, tú no los conoces. Tú no conoces la historia, tú conoces el marco grande de lo que tú has aceptado, ¿verdad? Es ahí cuando entra en acción la labor del consejo y guía de los hermanos programadores, los cuales invitan a la persona a seleccionar aquellas pruebas que dentro de su amplio rango le sirvan para adelantar. O sea, está el ofrecimiento, tú lo aceptas, ¿verdad? Así es la jerarquía espiritual. Atenta a los méritos de cada cual. Tú y yo podemos haber hecho la misma fechoría, el mismo error, pero yo tengo otros méritos, ¿verdad? O sea, tengo otras cosas que me ayudan en esa próxima encarnación, ¿verdad? Dice, lo que permite a unos aconsejar y a otros ser guiados, ¿verdad? Qué grandiosa universidad de la vida en la que los profesores más afamados tan solo lo son por sus merecimientos, sirviendo de ejemplo a todos sus alumnos y donde hay lugar para no hay lugar para el engaño o la injusticia. Muchas veces cuando tienes una misión especial, realmente lo que te toca demostrar es que tú sirvas de ejemplo a muchos. Si lo logras o no, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ajá, dime. Ajá, bienvenida. ¿Dónde está el...? Acá, mira, habla por el micrófono para que te puedan escuchar allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera vez que vengo, pero tengo una preguntita, a ver si me puede aclarar la duda. Bueno, yo he nacido de familia que son espíritus. Ajá, qué bueno. Y pues mi abuelo, mi papá, mi hermano, y yo pues he visitado ciertos centros, como le llamaban antes, y había mediunidad. Pero que yo he leído lo poquito, pues que ahora que mi hermano me está Ajá. cayendo, pero tengo el conocimiento.
un poco de conocimiento, pero que yo he escuchado o he leído, y es lo que cuando tú desencarnas y quieres volver de nuevo a encarnar, tú haces una, como usted dice, pero que cuando el cuerpo, coge el espíritu del cuerpo, tú te olvidas. Sí, eso se llama olvido del pasado. Es olvido del pasado porque vamos a suponer que Nelson y yo fuimos un matrimonio y yo lo maté a él. Yo no podría vivir con eso en mi mente. No, porque entonces ese inconscientemente sí hay cierta repelillo que tú dices, yo no puedo con este hermano mío, no sé qué pasa, yo trato de amarlo, pero no puedo. ¿Qué pasó en el pasado? Yo lo maté, él me mató. Pudo haber, al nacer como hermano, se pudo lograr cambiar ese odio en amor. A veces se necesita más de una encarnación para poder lograr eso. Se hace repetitivo, por eso es que muchas familias nacen juntas para ayudarse unos a otros, porque incluso en la familia puede haber lo que llaman la oveja negra. No, ese ser viene para ayudar a que tú aprendas o demuestres que aprendiste, porque desarrolla en ti tolerancia, ¿verdad? O la misma familia necesita de ese otro que es diferente. Así que no puedes, tienes que olvidar todo eso. Los espíritus que no logran olvidar su pasado, y en la India hay muchas historias así, donde este niño, esto es uno de los casos más famosos, el niño de 6 años, dice, yo estoy casado y no es contigo, yo tengo una esposa por allá en qué tal sitio, qué sé yo qué. Tanto insistió el muchachito hasta que lo llevaron a esa comunidad. La gente existía todavía, aunque eran mayores, y él le dijo al oído a la señora, acuérdate que son hindúes, tienen otras religiones, le dijo, tú tienes, en el oído le dijo, tú tienes un lunar en esta parte del cuerpo que no se ve. Y ella dijo, ¿cómo es posible que...? Y le dijo tantas cosas de su vivencia como esposo, incluso le pudo narrar quién fue que lo mató. Una visión bien completa, y eso pasa cuando somos niños. Ya llegado a cierta edad, eso se borra completamente, pero hay personas que encarnan que pueden recordar datos de su vida anterior. Entonces, se supone que lo lógico es que se olvide. No se olvida todo, como lo que narré anteriormente, ¿eh? Fuiste nazi, desencarnas, ves todo el horror de lo que fue el holocausto. Cuando vuelves a encarnar, fíjate que el lapso de tiempo entre aquello que ocurrió y esto es nada, ¿no? Bien poco tiempo. Y hay personas que guardan esa culpa y eventualmente su vida es difícil y muchos terminan suicidándose. No por algo consciente, sino inconscientemente. Así que el olvido es necesario, aunque no siempre se logra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas convivir con tu violador o el que te mató. Pero tú sabes, la persona sabe cuando ocurrió algo porque tú sientes rechazo a esa persona. Dime, sí, 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 las emociones. No, son circunstancias. No lo recuerdas tampoco porque acuérdate que la programación no es oración por oración, no es como un libreto, es en forma general, ¿verdad? Dice, creo que lo dice al final, dice, las opciones donde elegir los campos de acción son tan numerosos que el alma dentro de su libre albedrío puede escoger entre muchas coyunturas concretas propicias para su avance, si son superadas y siempre acordes al principio de acción-reacción. O sea, te presentan infinidad de cosas. Tú aceptas, tú tienes libre albedrío para aceptar. Cuando regresamos al mundo espiritual es cuando comprendemos realmente el significado de nuestros actos y las consecuencias que han supuesto sobre nuestro crecimiento como almas en perpetuo desarrollo. Antes no, ¿eh? No lo entendemos.
Y parece injusto. ¿Por qué me tocó vivir esta experiencia tan dura? Pero no solamente eres tú, es el pueblo que escucha. Cójase el caso de Verdejo. Estamos a punto de recibir un veredicto y no sabemos cómo va a ser, porque una sola persona que diga no culpable. Ahora, vea la experiencia. ¿Cuán inteligente fue la acción de la muchacha que cayó en las manos de un abusador? ¿Cómo permitiste esto? El approach que ella tuvo de toda esa experiencia fue duro. Ahora, ¿qué aprendizaje como pueblo vamos a tener luego de ese proceso? Importante, ¿verdad? ¿Por qué ella aceptó vivir esa experiencia? Tal vez fue una mujer un hombre maltratador en el pasado y le tocó vivir, no lo sabemos. Eso es algo que no nos está dado para mirar. Tal vez en algún momento ese espíritu se pueda manifestar y explicar y entender por qué le tocó vivir esa experiencia tan dura. Pero todo es un aprendizaje, todo. Robert Schwartz, este no es espírita, es una persona que tuvo una experiencia, ¿cómo se llama? Experiencia que estuvo a punto de morir, cercana a la muerte, y decidió hacer una serie de estudios. Yo les recomiendo el libro tiene como 15 casos o 20, no me acuerdo bien, que él documentó. El libro ya está en español, que lo pueden buscar en PDF gratis. Explica, el libro se llama El plan de tu alma. Y él usó mediums, lo que pasa es que no usó la palabra medium, usa canalizadores, así que él espírita no es. Pero documentó cuando hace regresiones y el espíritu se manifiesta, cosas que pasaron en el pasado. Y él pudo documentar, pero el caso de él, tú no puedes coger cada experiencia y decir, todo el mundo que hizo esto va a pasar por esto, porque cada historia es diferente. Pero es interesante ver lo que él consiguió. Y en su libro él dice, planeamos las dificultades de la vida para nuestro propio crecimiento personal o para el beneficio de toda la sociedad. O sea, tú eres un ser humano que va a vivir hasta los 20 años, porque eso es lo que te toca, punto. Tal vez te has suicidado muchas veces y ese tiempo es el que necesitas para completar un aprendizaje. Pero antes de que te vayas, esa experiencia debe servir para que otros reflexionen de lo que pasa. Y eso pasó con que pudimos entrevistar al espíritu de la maestra que pudo salvar a todos los niños metidas en un closet en un estado en Estados Unidos, no recuerdo. Ella murió. El loco, porque el tipo estaba loco, estaba desajustado, cogió las almas y arrasó con todo medio mundo allí. Pero ella iba a morir como quiera y ella sirvió para proteger a esos niños por algo que había pasado en su pasado. Ella aceptó esa experiencia para demostrar que podía ser un buen ejemplo para la sociedad. Nuestra forma de pensar no lo ve porque es algo, uno dice, ¿cómo es posible que haya matado a una persona tan buena? Bueno, a ella le correspondía desencarnar en ese momento. Duro, es duro para analizarlo, pero eso fue lo que el espíritu narró. HIV, sí, eso. Hay muchos ejemplos de pacientes de VIH y cómo estos pacientes sirven para mejorar algo en la humanidad. Compasión. O sea que tú no lo entiendes, pero eso es parte de esa programación. Porque realmente lo que se muere es el cuerpo físico, el espíritu siempre va a quedar vivo, ¿verdad? Dice, como almas aprendemos mucho entre las encarnaciones, pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico, encarnado, ¿verdad? Tú puedes ser un espíritu sabio, pero a la hora de la verdad, cuando estás encarnado, ya es otra cosa diferente. Aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase. La vida en la tierra es el campo de estudio en el que aplicamos, probamos y perfeccionamos ese conocimiento. O sea, tú aprendes allá, pero lo aplicas acá.
¿verdad? Con el trabajo duro. Así que yo lo invito a leer el libro. El libro es bien fácil, sencillo, tiene lenguaje sencillo y es otra manera de ver el por qué reencarnamos y aceptamos ciertas experiencias. Lo que se planifica antes de volver a encarnar son las directrices generales. Las líneas maestras que habrán de orientar el guión de una película, que me acuerdo lo que la otra vez dijiste, es que es como si estuviéramos en una película, pero es un guión general, ¿verdad? Vital que vamos a protagonizar y en la cual, curiosamente, somos el actor principal. Así que tú eres tu actor principal de tu existencia. Tienes ahí un guión general. Con tu libre albedrío mejorarás o empeoras tu situación, ¿verdad? Porque si no alcanzas, ¿verdad? Ese nivel, pues te vas a empeorar un poco más. Dime, Nélida. En estos días ha ocurrido un caso en Puerto Rico que un policía, por salvarle la vida a un pequeño gato que estaba en medio de la carretera, perdió la vida porque otro carro se lo llevó. Y hay quien dice, por un trapo de gato. No, por un trapo de gato no fue. Ajá, Ahí hay un ejemplo. exactamente. Y hay una lección que Exactamente. aprender. Primero, en el acto del hombre que trató de salvar al animal. Que vivimos en un país donde los animales son maltratados y abandonados, que da vergüenza lo que ocurre en Puerto Rico con los gatos y con los perros. Sí. Y a tal extremo ese ejemplo que la viuda quiere adoptar el gato, Ah, pues bien. que todo el mundo quiere ayudar al gato que todavía está vivo. O sea, Y eso su muerte sirvió para crear conciencia. un ejemplo de conciencia. Es bastante complejo esa planificación. Ajá, de la reunión de la planificación. Ok, o sea que en el sueño puede ser parte de esa programación. Complejo, bastante complejo, ¿verdad? Dice, todo ello ateniéndose al escrupuloso respecto a la ley de causa y efecto. Así que como nuestra condición humana no entiende todos los pormenores y cada historia es diferente, no vamos a entender 100% hasta que desencarnemos y digamos, ah, ahora lo entiendo. Dime, Roberto. Esa línea, esto, que yo quiero decir que nosotros, ya volver porque me fui. No, que casi nosotros venimos aquí, ¿verdad? Para reparar y para, como dices tú, y para crecimiento espiritual. Pero a pesar de que tú dices que nosotros planificamos, ¿verdad? Nuestro regreso, yo personalmente, ¿verdad? Con la experiencia que he tenido en los poco tiempo que estuve en obsesión y también mis hermanos que fallecieron en esta existencia, la mayoría de ellos, yo diría que todos, no he escuchado a nadie decir lo contrario, que terminan diciendo con ese sentimiento y con esa seriedad que dicen, wow, yo no hice ni la mitad De de lo lo que que yo me vine a hacer tocaba. aquí. Ujú. Entonces, hasta ahora mis hermanos, tres o cuatro hermanos míos, me dejaron saber lo mismo. Y dijeron, Robert, yo no hice ni la mitad que vine a hacer aquí. Y yo digo, diante, tú hiciste muchas cosas. Sí, pero no hice ni la mitad. O sea, en sí, nosotros sí hacemos. Y al venir aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí no se viene a vacacionar. Aquí se viene a hacer. Lo que yo entiendo de estos espíritus es que como venimos limitados, en limitaciones de pensamiento y actuaciones, cuando venimos aquí, hacemos. Pero al regresar, entonces estamos en nuestro entorno con nuestro Claro. espíritu, ¿verdad? En su Ujú. amplia, con su conciencia, vemos lo poquito. Claro. Mas, sin embargo, ese poquito es mucho. Es mucho, sí. Mira, recién, no sé si han visto en Netflix una serie que se llama Voz Inquebrantable. Es colombiana.
Y la muchacha tiene un talento para cantar, una cosa tremenda, pero aunque la historia no es biográfica totalmente, presenta todas las dificultades que esa muchacha tuvo que vivir para lograr en 20 años ser reconocida como cantante. Y había un hombre que la perseguía en el cafetal y la intentó violar muchas veces. Pero una cosa, yo digo, pero va a seguir ese hombre persiguiéndola y maltratándola. Y en un momento dado, ella estuvo así de matarlo. Y yo entre mí, mátalo, este sinvergüenza, mátalo. Yo hubiese perdido la encarnación allí porque me hubiese endeudado. Ella no lo mató. Ella logró ser cantante famosa, pero ese espíritu es una contradicción, es una cosa terrible y todo el maltrato hacia la mujer. Una cosa tremenda porque él pertenece a la guerrilla. Así que cada cual de nosotros va a pasar por experiencias similares. Unos van a poder pasar la prueba, otros no, porque no es tan fácil, ¿verdad? Así que los dejo con este pensamiento que es ley de cambio. La historia se repite hasta que aprendamos las lecciones del que tenemos que cambiar en nuestro camino y somos nosotros. Nadie te puede decir, esto es lo que hay, esto es fijo, ¿verdad? Un vidente tal vez te puede dar alguna rasgo, pero al final no sabemos la historia completa. Y con eso los dejo. Yo espero haber clarificado qué es realmente lo que se planifica. Y algún día sabrán por qué escogieron esas experiencias de vida y si las pasaron o no. Y tal vez les permitan regresar a contar su historia y uno aprender de esas historias. ¿Estamos? ¿Preguntas o dudas? Bien, Roberto, cierra. Oye, mucha mirada, ¿verdad? Voy a decir algo, pero es un pensamiento mío. Y es que siempre llevo pensando de que el planeta va girando de una forma y nosotros los humanos estamos sobre ese planeta girando de otra manera. El planeta va enseñándonos, tiene un guión y nosotros lo hemos invertido y lo utilizamos en otra forma. Y la forma que yo puedo ver es la materia, el dinero, el materialismo, ¿ves? Que es lo que nos ha puesto una cortina a nosotros. Y si somos individuales, somos espíritus individuales, donde debemos de tomarnos nosotros mismos y sostenernos y caminar, pues no lo hacemos. Estamos pendientes al grupo y a la cosa y a la moda y aquello, lo que es. Y pues nos hace cuesta arriba. Realmente nos va a hacer cuesta arriba el mirarnos hacia nosotros y caminar sobre todo, sobre toda esta situación. Tengo un amigo que me dio una palabra un día y la voy a compartir con ustedes. Y me dijo, Roberto, en este planeta tenemos que ser como los zombies. Y yo, ¿cómo que los zombies? Usted lo que va a hacer es que va a romper la camisa, te va a ensuciar y vas a caminar así como los zombies. Y cuando ve un cajón abierto con la llave, engánchate y arranca por ahí para abajo. Dile a todo el mundo que sí, dile a todo el mundo que sí, que para que vaya, para que pueda sobrevivir. Pero en tu entorno y tu pensamiento actúa para ti. ¿Ves? Así que yo entendí eso, entendí que a veces tenemos que decir a todo el mundo que sí o actuar en una sociedad, pero en la realidad, con nosotros mismos tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos y actuar de la manera correcta con nosotros mismos. ¿Ves? No, no utilizando ejemplos de los demás. Así que, anyway, lo dejo ahí con eso dicho y como siempre decimos, ¿verdad? Bien agradecido y la clase de hoy también estuvo muy buena. Así que agradezco siempre la presencia de todos ustedes, como también la presencia de estos hermanos espirituales, que son muchos los que vienen a ver las clases de hoy. Y como siempre también digo, ¿verdad? Que todos nosotros, cuando vayamos al sitio que vayamos hoy o en otros hogares, que reciban también aquellas personas que encontremos de frente o los toquemos, los abracemos, que reciban también de este conocimiento y de esta luz que llevamos aquí de renacimiento. Así que la clase queda cerrada, bien agradecido de la presencia de todos ustedes.